Sustitución marginal. Debido a que los recursos económicos no son solo escasos, sino que también tienen usos alternativos, el empleo eficiente de estos recursos requiere que, tanto consumidores como productores, tengan que encontrar soluciones de compromiso y sustituciones. Los precios brindan incentivos para esto. Cuando el precio de las naranjas sube, algunos consumidores consumen mandarinas en su lugar. Pero no todos dejan de comer naranjas cuando se vuelven caras. Algunas personas continúan comiendo la misma cantidad de naranjas de siempre, otras reducen un poco la cantidad que consumen, otras las reducen en forma considerable y otras se olvidan de las naranjas por completo y consumen alguna otra fruta. Observen que lo que sucede en este caso no es solo una sustitución, sino una sustitución marginal. Cuando el precio de las naranjas sube, es muy probable que se deba a que el número de naranjas demandadas a los precios actuales exceda el número de naranjas disponibles en ese momento. Algo tendrá que ceder eventualmente. La sustitución marginal, como producto del aumento del precio, hace que la pérdida sea minimizada, al ser asumida en mayor medida por aquellos que se muestran relativamente indiferentes entre las naranjas y otros sustitutos, en lugar de aquellos que son tan devotos a las naranjas y que están dispuestos a pagar precios altos y continuarán consumiendo el mismo número de naranjas que antes, recortando sus presupuestos de algún otro modo para contrarrestar el dinero adicional que estarían gastando. Sustituciones marginales se dan tanto en la producción como en el consumo. El petróleo, por ejemplo, puede ser usado para elaborar combustible para calefacción o gasolina, entre muchas otras cosas. Una cantidad mayor de petróleo es transformado en combustible para calefacción durante el invierno, cuando la demanda es más alta, y más petróleo es transformado en gasolina durante el verano, cuando mucha gente utiliza sus automóviles para sus desplazamientos vacacionales. Pero nunca se trata de una sustitución total, ya que una cantidad de petróleo siempre es convertida en ambos productos, y en muchos otros más, a lo largo del año. Se trata de una sustitución marginal, un poco más de A al coste de un poco menos de B. Los precios facilitan este tipo de sustitución, ya que reflejan los cambios marginales en la demanda, llevando a efectuar cambios marginales en la cantidad ofertada. Las soluciones de compromiso o trade-offs y las sustituciones pueden suceder en forma intencional o sistémica. Por ejemplo, los coches han sustituido tecnología por gasolina en forma intencional, al convertirse en máquinas que consumen menos gasolina debido a los equipos de alta tecnología que han sido añadidos a sus motores. Así es que el coche estadounidense promedio recorrió 3.200 kilómetros más en 1998 que en 1973, mientras que consumió 750 litros de gasolina menos que un cuarto de siglo atrás. El equipo que fue añadido a los motores tiene un coste, pero el coste de esta tecnología sustituye en forma marginal el coste de la gasolina. Las soluciones de compromiso sistémicas o trade-off sistémicos ocurren cuando la economía en su conjunto usa mucho menos petróleo porque la composición de su producción cambia. A medida que una mayor proporción de la producción de la economía estadounidense ha pasado a consistir mayormente en servicios, en lugar de bienes materiales, ha sido necesario menos combustible para esta producción. Se necesita menos combustible para crear software de lo que se necesita para fabricar acero o coches. En general, la cantidad de combustible necesario por dólar de la producción nacional en la economía estadounidense ha disminuido desde comienzos de la década de 1970, cuando los precios del petróleo fueron incrementados radicalmente por el cártel internacional del petróleo. Debido a que los diferentes tipos de actividades económicas fueron afectadas en formas diferentes por el alza de los precios del petróleo, los inversionistas y emprendedores encontraron que la rentabilidad relativa de varias industrias cambió y, por consiguiente, cambiaron sus propias decisiones, independientemente de si eran conscientes o no de la función de los precios del petróleo en todo esto. Así como es importante entender la función de las sustituciones, también es importante tener en cuenta que la distribución eficiente de los recursos requiere que estas sustituciones ocurran de forma gradual, es decir, que sean marginales, no totales. Por ejemplo, podremos considerar que la salud es más importante que el entretenimiento, pero,
Por más razonable que sea esto como principio general, nadie cree que tener un suministro para 20 años de tiritas adhesivas en el armario es lo suficientemente importante como para dejar de lado todo tipo de música para poder pagar las tiritas. Una economía coordinada por precios facilita la sustitución marginal, pero las decisiones políticas tienden hacia la categorización de prioridades, es decir, a declarar que alguna cosa es absolutamente más importante que otra y crear leyes y políticas consecuentes con ello. Cuando una figura política afirma que es necesario establecer prioridades nacionales sobre una cosa u otra, eso implica tener que hacer de A una categoría más importante que B. Esto es lo opuesto a la sustitución marginal, donde el valor de cada cosa depende de cuánto tenemos en determinado momento y, por consiguiente, de la cambiante cantidad de A que estamos dispuestos a sacrificar para poder obtener más de B. Esta variación en valor puede ser tan grande que llegue a convertir algo beneficioso en algo perjudicial y viceversa. Por ejemplo, los seres humanos no podemos vivir sin sal, grasa y colesterol, pero la mayoría de los estadounidenses consumen tanto de esto que su esperanza de vida se ve reducida. De igual manera, a pesar de los muchos problemas causados por el alcohol, desde accidentes automovilísticos fatales hasta cirrosis hepática, diversos estudios han demostrado que cantidades modestas de alcohol pueden traer beneficios a la salud e incluso que pueden llegar a salvar vidas. El alcohol no es categóricamente bueno o malo. Cuando existen dos cosas que tienen algún valor, una no puede ser categóricamente más valiosa que la otra. Un diamante puede valer mucho más que una moneda de 1 centavo, pero una inmensa cantidad de estas monedas puede llegar a valer más que cualquier diamante. Es por eso que las soluciones de compromiso marginales tienden a producir mejores resultados que las prioridades categóricas. Existen quejas crónicas sobre los trámites burocráticos en países de todo el mundo, pero la creación del papeleo es inteligible por los incentivos que reciben aquellos que crean formularios, reglas y requerimientos gubernamentales para innumerables actividades que necesitan aprobación oficial. Nada es más fácil que sentarse a pensar en requerimientos adicionales que puedan ser útiles de una forma u otra, y nada es más difícil que acordarse de hacer la crucial pregunta marginal, ¿a qué coste? La gente que gasta su propio dinero se enfrenta a estos costes en cada momento, lo recuerden o no, pero la gente que está gastando el dinero de los contribuyentes, o quienes simplemente están imponiendo costes no contabilizados sobre negocios, propietarios de viviendas y otros, no tienen incentivos reales ni siquiera para averiguar cuánto significan exactamente los costes adicionales, mucho menos para limitarse a añadir requerimientos cuando los costes marginales amenazan con volverse mayores que los beneficios marginales de aquellos a los que el gobierno ha impuesto estos costes. Como resultado, el papeleo se incrementa. Cualquier intento de librarse de este papeleo será probablemente confrontado por funcionarios gubernamentales, quienes harán referencia a la utilidad que podría tener en algunas circunstancias. Pero es poco probable que se planteen la pregunta, por ejemplo, de si el valor marginal de estas excede el de sus costes marginales. No hay incentivos para que ellos analicen las cosas de esa manera.